buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Hoy iniciamos un nuevo programa de bendición, de enseñanza, aprendizaje, educación, que es la que nos hace falta a todos en general. Y porque seamos médicos no quiere decir que cada día nos podamos informar o leer. Y como nadie está exento de tener ninguna enfermedad, también conocer acerca de todo lo necesario para poder visitar a un especialista y que nos guíe en la atención en salud. El día de hoy hablaremos de un tema muy solicitado a través del 9230, a través también de seguidores, televidentes, pacientes. Resistencia a la insulina es el tema del día de hoy. Usted puede interactuar con nosotros a través del 9230 enviando sus preguntas. Son bienvenidas y trataremos de contestarlas cada una de ellas al finalizar Avances en Salud. Está con nosotros para hablar de este tema un gran experto en endocrinología, el doctor Juan Pablo Carías, a pesar de ser un médico muy joven, muy bien preparado y por supuesto, listo para atender a cada uno de sus pacientes de la mejor manera, en diagnóstico, prevención, tratamiento y demás. Bienvenido, doctor Juan Pablo Carías. Muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto siempre estar en su programa y un saludo a la amable teleaudiencia que nos sintoniza de ese lado del receptor. Es un tema bastante interesante y tiene muchas aristas. Así es, doctor. Vamos a empezar haciendo una breve introducción con respecto a este tema. Lo primero que sabemos que todos se preguntan, paciente cuando llega a la consulta y dice, doctor, ¿qué es resistencia a la insulina? ¿Qué es esto? ¿Es lo mismo que ser prediabético o ser diabético o tengo una predisposición? Acláranos esto, doctor, antes de presentar un video que está relacionado con el tema. Bueno, realmente que tener insulinoresistencia o resistencia a la acción de la insulina es un eslabón clave para desarrollar prediabetes y en el futuro, después de que se desarrolla la prediabetes, la diabetes mellitus como tal. La resistencia a la acción de la insulina viene determinada porque, vamos a decirlo en términos menos técnicos, ¿verdad? El organismo, o sea, las células que tienen receptores para la acción de la insulina o para que la insulina ejerza su efecto y pueda depositar el azúcar o la glucosa dentro de las células, hay algunas alteraciones o anomalías que inducen a que la insulina no cumpla su acción biológica a nivel de estos receptores o antes de los mismos, puede ser también. Y al no cumplir su acción biológica, entonces se genera este trastorno, ¿verdad? Evidentemente que cuando la insulina no cumple su acción biológica, la insulina es como la llave que abre la puerta de la célula y al no poder abrir la puerta de la célula, entonces el azúcar o la glucosa aumenta sus concentraciones en sangre y ahí es donde viene en primer lugar la intolerancia a los hidratos de carbono o prediabetes también, una variante de prediabetes, o la glicemia en ayunas alteradas, que es otra variante de prediabetes. Doctor, pues sin duda alguna esa aclaración va a llenar de expectativas a los televidentes porque no solamente se trata de que usted le digan que tiene una enfermedad, es necesario comprenderla, investigarla, leerla y de esa manera usted también tiene que cuidarse. El endocrinólogo es el especialista encargado para poderlo guiar a través de este proceso. A continuación, le presentaremos un video demostrativo con respecto a lo que es la diabetes, que es otro tema aparte. Sin duda alguna está relacionado porque el doctor más adelante nos va a hablar acerca de las enfermedades relacionadas. Veamos a continuación de qué se trata. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Se calcula que de cada 100 personas, entre 6 y 10 tienen diabetes, siendo más frecuente en personas mayores de 65 años. Aunque en la actualidad no existe cura, la diabetes se puede controlar con ayuda del tratamiento adecuado. Se calcula que el 90% de las decisiones sobre el tratamiento las tomará el enfermo. Por eso la comprensión de la enfermedad y de las formas de controlarla es de vital importancia. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, que es debida a una secreción inadecuada de insulina o a un aumento de las necesidades de insulina por los tejidos. Los valores normales de glucosa en sangre oscilan entre 70 y 100 miligramos decilitro. El diagnóstico de diabetes se realiza a través de análisis de la glucosa en sangre para detectar si los valores son
en ayunas superiores a 126 miligramos decilitro en 2 determinaciones. A cualquier hora del día, por encima de 200 miligramos decilitro, acompañados de síntomas característicos de mucha necesidad de orinar y mucha sed. Cuando, tras la ingesta de un preparado de glucosa, la persona presenta un nivel de glucosa en sangre superior a los 200 miligramos decilitro. La diabetes es una enfermedad de causa desconocida, pero conocemos bien los mecanismos que conducen a ella. Se trata de factores genéticos muy influidos por el ambiente, fundamentalmente la falta de ejercicio y la ingesta excesiva de alimentos que alternativamente también provocan obesidad. La diabetes mellitus tipo 1 se inicia generalmente en niños y adultos jóvenes, de aquí su nombre de diabetes juvenil. También es posible, aunque menos frecuente, iniciar este tipo de diabetes a partir de los 40 años. La diabetes mellitus tipo 1 representa de un 5% a un 10% de todos los casos de diabetes. Cuando el páncreas de una persona no produce insulina, los niveles de azúcar en sangre se elevan de forma alarmante, desencadenando síntomas exacerbados tales como sed y ganas de orinar excesivas, presencia de acetona en la orina y generalmente pérdida de peso, aunque se haya tenido más hambre de lo habitual en las últimas semanas o meses. Todas las personas con diabetes mellitus tipo 1 saben que tienen esta enfermedad, es decir, están diagnosticadas. Los síntomas son tan claros que todas consultan al médico, pudiéndose realizar el diagnóstico e inicio del tratamiento. Las personas con DM1 tienen que inyectarse la insulina para poder vivir, así como seguir un plan de alimentación saludable con control en cada comida o suplemento de los alimentos que elevan el nivel de glucosa en sangre, leche, farináceos, fruta, y adaptar la insulina y o alimentación si realizan más actividad física. Para ello es muy importante realizar la glucemia capilar 3 o 4 veces al día y aprender a interpretar los resultados para ajustar la insulina en función de los resultados. Cuando aparecen los síntomas de la diabetes mellitus tipo 1, se han inactivado aproximadamente las 3/4 partes de los islotes, quedando aproximadamente 1/4 parte todavía activa. Es importante mantener esta pequeña reserva porque es una ayuda para conseguir un mejor control de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 se inicia generalmente en adultos maduros, de aquí el nombre popular de diabetes de la gente mayor. Es la forma más común de diabetes, entre un 90% y 95% de todos los casos. La diabetes mellitus tipo 2 se debe a la incapacidad del cuerpo de producir o poder utilizar de forma adecuada la propia insulina. En nuestro medio, de cada 100 personas, alrededor de 10 tienen diabetes mellitus tipo 2, aunque la mitad de las personas que la padecen no lo saben, porque en las fases iniciales de la enfermedad no da síntomas. Solo puede diagnosticarse a través de un análisis de nivel de glucosa en sangre. Por esta razón, muchas personas se enteran de forma casual a través de sus análisis rutinarios realizados por otro motivo. Si los niveles de glucosa son muy altos, sí pueden notar síntomas de sed y ganas de orinar excesivas e incluso pérdida de peso. El tratamiento de la diabetes puede variar en función de la etapa en que se manifieste esta diabetes. Desde este punto de vista, hay distintos tratamientos. Primero, seguir un plan de alimentación sano que ayude a controlar el peso corporal junto con la realización de actividad física regular, mínimo 3-4 veces por semana. Segundo, si con el primer tratamiento no es suficiente, se añadirá antidiabéticos orales. Tercero, si con el segundo tratamiento no es suficiente, pueden necesitar añadir insulina al tratamiento. Con el paso de los años, una gran mayoría de personas con diabetes tipo 2 acabarán necesitando insulina. Es posible desarrollar diabetes como resultado de cirugía, por ejemplo, en personas que les han practicado una extirpación total o parcial del páncreas.
Medicamentos a dosis altas, como ocurre en aquellas personas que por otros motivos de salud tienen que tomar fármacos tipo corticoides o inmunosupresores a dosis altas. Como efecto secundario de estos fármacos, se puede iniciar una diabetes. Desnutrición, infecciones, síndrome genético u otra enfermedad. Embarazo en mujeres sin diabetes previa. Diabetes gestacional. Esta diabetes está presente entre un 2 y un 5% de todos los embarazos de mujeres sin diabetes previa. Debido a los cambios hormonales del embarazo, puede iniciarse esta diabetes de forma más frecuente en el tercer trimestre del embarazo. Para su detección, se realiza el test de O'Sullivan a todas las mujeres embarazadas. Dependiendo de cada situación, pueden necesitar distintas modalidades de tratamiento, como ocurre en la diabetes mellitus tipo 2. Existen varios puntos que el doctor Pablo Carías nos va a aclarar con respecto al piteo a continuación, y es con respecto, uno de ellos, a los valores normales con respecto a la glucosa, los niveles de glucosa en sangre, de consideración normal y anormal, así como también otros datos que, como no corresponden a nuestro país, en realidad más que todo sirven de referencia general, así como orientarlo a usted con respecto a lo que vamos a hablar a lo largo de Avances en Salud. ¿No es así, doctor Carías? Sí, como no, doctora, para el diagnóstico de diabetes mellitus es muy importante tomar en consideración que deben de realizarse los siguientes exámenes en conjunción a analizar los resultados, ¿verdad? En conjunto, analizar los resultados. En primer lugar, la glicemia en ayunas debe, para que se diagnostique diabetes o para que se pueda diagnosticar diabetes, es útil determinar los valores de glicemia en ayunas, los cuales deberán, para realizar el diagnóstico, ser iguales o mayores a 126 miligramos por decilitro. Se hace una prueba de tolerancia a la glucosa oral, como se miraba en la última parte del video. Se puede observar una paciente consumiendo un vaso con una sustancia de un color determinado, muy seguramente es una sustancia con dextrosa, y a las 2 horas de haber iniciado el consumo de esta sustancia, entonces se realiza este examen, nuevamente una extracción para una muestra de sangre venosa, igual que la glicemia en ayunas, y entonces si está mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, eso quiere decir que es sugestiva de diabetes mellitus. Y lo otro es que también se ha puesto en vigencia la realización de un examen que se llama hemoglobina glicosilada A1C, que ayuda a diagnosticar este problema de salud y a darle un parámetro evolutivo al paciente. Gracias, doctor, por esta explicación. Nos vamos a una breve pausa comercial. Les recuerdo que el tema del día de hoy es resistencia a la insulina. Usted puede participar con nosotros a través del 9230 enviando sus preguntas y comentarios. Doctor, ¿desde qué edad se puede encontrar o diagnosticar a un paciente con resistencia a la insulina? Bueno, prácticamente la edad es indefinida, porque hoy estamos viendo que los pacientes en edad pediátrica, es decir, pacientes infantos juveniles, están desarrollando paulatinamente, muchos pacientes están desarrollando resistencia a la acción de la insulina. Pienso que más que ver con la edad, tiene una relación con los hábitos alimentarios de la persona, ¿no? Y eso es muy importante. Como en programas anteriores hemos reiterado, la dieta marca patrones para la adquisición de enfermedades metabólicas, y eso es muy importante tomarlo en consideración. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina? Fundamentalmente la diabetes mellitus tipo 2. Otros problemas de salud muy relacionados a la resistencia a la acción de la insulina, en el caso de las mujeres, el síndrome de ovarios poliquísticos, que se plantea que es la principal causa de infertilidad, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, infertilidad femenina, obviamente.
Y entonces es muy importante tomar en consideración que la alimentación hasta en esos detalles puede influir. ¿Por qué se plantea que la insulina, la resistencia a la acción de la insulina tenga un espectro tan amplio de enfermedades? Bueno, pues eso está determinado porque hay receptores que se encargan de captar esa señal a través de la insulina en muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, si hay resistencia a la acción de la insulina, pues se deduce que el espectro de enfermedades que puede ocasionar sea muy amplio. Incluso en los últimos años se le ha vinculado bastante con enfermedades mentales, ¿verdad? Como la ansiedad y depresión. Y se han hecho estudios y se ha observado de que hay una correlación o existe correlación entre la resistencia a la insulina y enfermedades como la ansiedad y la depresión. Doctor, este es un dato muy interesante, muy curioso, que realmente muchos no lo sabíamos, pero que definitivamente vale la pena poderlo conocer y hacerse la pregunta cada vez que tenemos un paciente y relacionar todo realmente como un combo, como lo que realmente está ocurriendo con el paciente para obtener un diagnóstico y tratamiento de la mejor manera. En pantalla estamos viendo una diapositiva relacionada con la función de la insulina. Y aquí de paso el doctor nos va a explicar cuál es la diferencia entre la insulina y la glucosa. Doctor. Bien, como se puede ver en la imagen, es muy importante considerar que la insulina es una molécula, es una hormona que actúa a nivel de las células, de la membrana celular, en los receptores para ser más específico. Y entonces eso hace que, por decirlo de una manera, esa insulina es como una llave que abre una puerta. Y al abrir esa puerta, entonces puede entrar el azúcar más fácilmente. Entre las funciones biológicas de la insulina es convertir el azúcar a nivel del hígado, la glucosa a nivel del hígado en moléculas de almacenamiento que se denominan glucógeno. Y convertir el azúcar o la glucosa a nivel del tejido adiposo, de la grasa abdominal, en triglicéridos, que son moléculas de depósito a esos niveles, ¿verdad? Y pues también la insulina, como se puede ver en la imagen, facilita la utilización de la energía, ¿verdad? Es una hormona. El descenso de la insulina es la primera señal contrarreguladora ante una disminución en las concentraciones de glucosa. Entonces eso facilita la utilización de energía para que la persona pueda mantener sus niveles de azúcar en sangre muy equilibrados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina? En primer lugar, es muy importante tener en consideración que la circunferencia abdominal compatible con obesidad abdominal es un factor muy importante, ¿verdad? Ahí es donde se desarrolla la resistencia a la acción de la insulina. El otro detalle que es muy importante es tener familiares cercanos, sobre todo de primera línea, con antecedentes de enfermedades cardiometabólicas o aumento en la grasa, como los triglicéridos, y familiares en primer grado, o mejor dicho, familiares en primer grado que hayan desarrollado la diabetes mellitus tipo 2 fundamentalmente. Eso es muy importante tomarlo en consideración. En el caso de las damas, aquellas pacientes que hayan desarrollado diabetes gestacional, ya es un paso, es una señal de alarma. Una vez que se ha desarrollado el embarazo y se ha obtenido el embarazo, ha llegado a feliz término el embarazo, eso puede crear problemas en un futuro en la mujer. Doctor, ¿la hipertensión arterial está relacionada con un paciente que tenga resistencia a la insulina? Claro, como lo mencioné anteriormente, las enfermedades cardiometabólicas tienen mucha relación y dentro de ellas está la hipertensión arterial, ¿verdad? Es muy común encontrar, de hecho, uno de los criterios diagnósticos del llamado síndrome metabólico, que tiene como punto central la resistencia a la acción de la insulina, es el hecho de padecer de hipertensión arterial o antecedentes de utilización de fármacos para tratar la hipertensión arterial. Entonces se hallan muy vinculados, muy unidos. Doctor, en el caso de los pacientes que se preguntan, bueno, tengo los niveles de colesterol y triglicéridos alterados, ¿podría estar relacionado esta dislipidemia con la resistencia a la insulina? Claro. Uno de los, vuelvo y repito, uno de los criterios
o me retrotraigo a los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, es la elevación del LDL, que es el colesterol malo, y el aumento en los triglicéridos. Entonces está muy vinculado, porque uno de los puntos centrales de la elevación de la grasa o lípidos a nivel sanguíneo tiene una fuerte relación con la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, indiscutiblemente sean muy unidos. Varios pacientes, doctor, que llegan a nuestras consultas, en especial la suya, porque usted es el especialista en esta área, se preguntan, bueno, doctor, fíjese que me dijeron que tenía resistencia a la insulina, que también era hipertenso, yo no sentía absolutamente nada, Sí. y me dicen que tengo esta enfermedad, me han recetado este medicamento, pero yo no lo voy a tomar porque yo me siento bien. Y existe esta creencia de manera popular que nos dice de esto. Bien, realmente que la resistencia a la acción de la insulina per se no es un síntoma, es una manifestación de laboratorio, de examen de laboratorio. El paciente puede persistir asintomático durante mucho tiempo. El problema es que si este paciente no es tratado adecuada y oportunamente, entonces puede desarrollar a lo largo del tiempo una diabetes mellitus. No se trata tanto de tomar fármacos. El primer paso y el paso más importante son los cambios en el estilo de vida, que incluyen una dieta que haga disminuir el peso corporal del paciente, sobre todo a expensas de la circunferencia abdominal o de la obesidad abdominal, perdón, y la práctica de ejercicios físicos programados. Esto es insustituible. Y por más medicamentos que le demos a un paciente, si no le explicamos estos detalles, pues los resultados no serán los esperados. Entonces, ¿es reversible la resistencia a la insulina? Indiscutiblemente. El paso previo a la diabetes mellitus, como sea la resistencia a la insulina, o un paso que coexiste con la diabetes mellitus, como sea la resistencia a la insulina también, es completamente reversible. Y una vez que se establece la diabetes, es poco lo que se puede hacer. En pantalla estamos viendo algunos signos y síntomas relacionados con, bueno, más que todos los signos relacionados con el síndrome de ovarios poliquísticos, que usted nos comentó que podría ser una enfermedad asociada o relacionada con la resistencia a la insulina. Un paciente que tiene estos signos, doctor, ¿se puede sospechar de que tiene resistencia a la insulina y mandarlo a estudiar? Sí, una dama que uno observa que tiene vello con características masculinas o androides, una dama que uno observa que viene refiriendo antecedentes de infertilidad y que tiene esas manchas oscuras que se pueden ver en la imagen, en la parte inferior izquierda, que se denominan acantosis nigricans, son muy sugestivas o son altamente sugestivas de resistencia a la acción de la insulina. Lo mismo una circunferencia abdominal mayor de 80, es muy sugestiva en las damas, mayor de 80, es muy sugestiva de resistencia a la acción de la insulina. Entonces yo creo que es muy importante tomar medidas oportunas a tiempo. Si un paciente que tiene resistencia a la insulina no cuida su alimentación y sigue con los excesos, alcohol, tabaco y todos los demás factores de riesgo, ¿es un paciente que va a ser más que seguro un paciente diabético? Si no se toman las medidas oportunas, inevitablemente sobrevendrá la diabetes en algún momento de su vida. Forma parte de la historia natural de la enfermedad, como denominamos en medicina, la historia natural de la enfermedad. Después de la pausa comercial, el doctor nos va a hablar un poco acerca de cómo se realiza el diagnóstico y otros datos muy importantes que usted puede también sugerirnos, algunas consultas relacionadas a través del 9230. Nos vamos nuevamente. Seguimos hablando acerca de la resistencia a la insulina. Me acompaña el doctor Pablo Carías, médico endocrinólogo, hablándonos con respecto a todas las dudas que usted tiene relacionadas con el tema. A continuación, el doctor nos va a contar un poco con respecto al diagnóstico de la resistencia a la insulina. Anteriormente ya había dado una breve introducción, pero vale la pena recordarle, especialmente para los televidentes que nos vienen sintonizando y que quieran saber o conocer un poco más con respecto al tema. Doctor Carías. Sí, el diagnóstico se fundamenta en sospecha clínica, bajo la premisa de que hay una circunferencia abdominal o hay circunferencia del abdomen compatible con obesidad abdominal. El otro elemento muy importante, u otros elementos clínicos muy importantes, son la presencia de las manchas que nosotros denominamos acantosis nigricans, que se habían visto en la lámina,
en ocasión anterior. Y en el caso de la mujer, trastorno o manifestaciones clínicas compatibles con síndrome de ovarios poliquísticos, alteraciones en el ciclo menstrual, etc. Y nosotros también realizamos exámenes de laboratorio destinados a confirmar desde un punto de vista bioquímico. Existen índices que se realizan tomando en consideración la medición de glucosa en ayunas y la insulinemia en ayunas, que nos ayudan a nosotros a detectar si el paciente tiene realmente desde un punto de vista bioquímico resistencia a la acción de la insulina. Doctor, todo paciente que tiene un grado de obesidad es un paciente que va a desarrollar resistencia a la insulina, o no necesariamente. Bueno, inevitablemente la inmensa mayoría de los pacientes con obesidad terminan desarrollando resistencia o desarrollan resistencia a la acción de la insulina. Y finalmente, si no se trata de diabetes mellitus. Es muy importante mencionar que son la inmensa mayoría. Yo no esperaría a hacer una prueba terapéutica o una prueba para ver si soy resistente a la acción de la insulina y tornarme obeso, ¿no? Está claro que el vínculo entre el aumento en la grasa abdominal y la resistencia a la acción de la insulina es indisoluble. Entonces es muy importante, y además en nuestro medio somos población hispanoamericana o latinoamericana, y estos trastornos tienen una alta prevalencia en nuestro medio por condiciones raciales, genéticas. ¿Un paciente con resistencia a la insulina tiene predisposición a tener hígado graso? Claro, puede coexistir también la presencia de hígado graso. De hecho, es muy frecuente observar pacientes con síndrome metabólico y que en un ultrasonido de abdomen o de mi abdomen superior se puede observar la presencia de hígado graso, y se les indican exámenes de laboratorio relacionados a la función del hígado, y entonces se puede determinar también. Y además de eso, el colesterol elevado. En pantalla estamos viendo algunas de las manifestaciones o signos relacionados con síndrome de ovarios poliquísticos. Estamos viendo algunos acrocordones, aumento de la circunferencia de cintura, caída del cabello, acné, y todo esto que realmente nos orienta a nosotros los médicos. Doctor, cada día es muchísimo más frecuente encontrar pacientes que tienen todos estos signos, e incluso que tratan los problemas por separado. La caída de cabello por un lado, el acné por otro lado, y en general el aumento de peso por otro lado, cuando es un solo punto llegar y saber cuál es el origen de la raíz del problema. Por eso es que también muchos pacientes tienen problemas para poder llegar a controlar adecuadamente su peso, porque si es un cambio hormonal y están todos varios factores asociados, además de la resistencia a la insulina, es muy tremendo para ellos, doctor. Bueno, en primer lugar, cuidado de las mujeres con los refrescos gaseados, ¿no? La Coca-Cola, que yo he visto que hay muchas damas que les gusta mucho la Coca-Cola y si quieren preservar su fertilidad y llevar a feliz término un embarazo, pues mi consejo es que abandonen ese hábito tóxico, porque realmente es un hábito tóxico, no se le puede llamar de otra manera. Bueno, yo pienso que en la mujer hay estigmas que son muy sugestivos, altamente sugestivos de resistencia a la acción de la insulina. Uno de ellos, como dijimos anteriormente, el síndrome de ovarios poliquísticos. Son muy frecuentes los trastornos en el ciclo menstrual en estas pacientes. Y consultan porque diciendo, no, mire doctor, se me han espaciado las menstruaciones, ¿verdad? O son muy irregulares las menstruaciones, o miren, la paciente dice argumenta que no puede quedar embarazada. Y una serie de detalles que uno pues puede percibir fácilmente que se trata de poliquistosis ovárica o de un síndrome de ovarios poliquísticos. El diagnóstico es eminentemente clínico. Uno se puede apoyar en la ultrasonografía en primer lugar y en los exámenes de laboratorio en segundo lugar, pero el diagnóstico es clínico. Una paciente que cuida su alimentación, doctor, que realiza ejercicio regularmente, ¿puede tener síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Y por qué? De ninguna manera. Yo pienso que si una paciente sigue una dieta de acuerdo a sus parámetros corporales,
o fundamentada en sus parámetros corporales y practica regularmente ejercicio físico, no tiene por qué desarrollar, aunque tenga predisposición genética, ¿verdad? No existe una explicación lógica. ¿Por qué el síndrome de ovarios poliquísticos está relacionado con la infertilidad? Bueno, porque no hay ovulación. Simple y sencillamente la mujer no expulsa ovocitos, que es el acto de la ovulación, por una serie de mecanismos que suceden dentro del ovario, y entonces al no haber ovulación, eso produce infertilidad. La infertilidad, doctora, no es lo mismo que esterilidad. Infertilidad, finalmente la mujer puede quedar embarazada. La esterilidad, de manera definitiva, la mujer no puede quedar embarazada nunca. Así es, doctor. ¿Valdría la pena hacer un chequeo tiroideo en una paciente que tiene todos los síntomas o signos que acabamos de ver anteriormente y que tiene síndrome de ovarios poliquísticos? Indiscutiblemente, uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome de ovarios poliquísticos es el hipotiroidismo. Entonces sí, es muy importante indicar un perfil tiroideo mínimo para poder estudiar a esta paciente. Doctor, si tenemos antecedentes familiares de diabetes, que casi todos tenemos familiares que tienen esta enfermedad, ¿cada cuánto tendríamos que chequearnos, aunque nosotros no tengamos síntomas? Bueno, yo pienso que uno debe de chequearse el azúcar anual, con una frecuencia anual, sobre todo si los factores de riesgo están ahí cerquita, persiguiéndolo uno. Es muy importante tomar en consideración estas cosas, y los pacientes después de 45 años, cada 3 años, en ausencia de otro factor de riesgo. Yo recomendaría eso porque definitivamente que este trastorno de salud se ha vuelto bastante frecuente en nuestro medio y precede o antecede la aparición de diabetes mellitus. Sí, doctor, es muy importante esta aclaración que usted nos está haciendo y son puntos claves que nos dirigen a tener un buen diagnóstico, por supuesto un excelente tratamiento. Se habla hoy en día mucho acerca del índice OMA. ¿Qué es esto? ¿Es útil realmente para hablar con todo lo relacionado con resistencia a la insulina? Sí, es un mecanismo práctico que toma en consideración la glucemia y la insulinemia en ayunas, es decir, las concentraciones de insulina y de glucosa en ayunas. Se hace un cálculo matemático y eso nos puede ayudar o nos puede orientar de manera muy acertada a la presencia de insulinoresistencia, ¿verdad? Es uno de los índices, porque hay otros índices o marcadores, no es el único, pero el índice OMA se ha utilizado durante mucho tiempo para apoyar o sustentar el diagnóstico bioquímico de resistencia a la acción de la insulina. ¿Y el diagnóstico certero es el índice OMA o se tiene que complementar con el estudio de la resistencia a la insulina por medio de parámetros laboratoriales? Es que, como le explico anteriormente, el índice OMA se utiliza apoyándose en exámenes de laboratorio. A través de los valores que refleja el laboratorio de la glucemia en ayunas y la insulinemia en ayunas, uno puede calcular el índice OMA y poder determinar de esta forma que existe insulinoresistencia bioquímica. Y se hace lo que se denomina prueba de tolerancia a la glucosa oral y se mide la insulina en ayunas, la insulina a las 2 horas, la glucemia en ayunas y la glucemia a las 2 horas. Y eso apoya, eso ayuda bastante el diagnóstico, es muy útil. Además de las enfermedades tiroideas, ¿cuál podría ser otro diagnóstico diferencial relacionado con la resistencia a la insulina? Bueno, existen otros diagnósticos diferenciales en el caso de la mujer, por ejemplo, del síndrome ovario poliquístico, que tiene como punto central la resistencia a la acción de la insulina, el hipotiroidismo, el aumento de una hormona que se llama prolactina, es decir, la hiperprolactinemia, la hiperplasia adrenal congénita, que es muy importante mencionar, es poco frecuente, pero en aquellas pacientes en etapas infanto-juveniles puede ser un diagnóstico diferencial de síndrome ovario poliquístico. Todos aquellos estados que en la mujer cursen con un aumento en las concentraciones de hormonas andrógenos, entonces sí son sujetos de diagnóstico diferencial. Muchos pacientes refieren que el estrés le desencadenó una crisis de elevación de los niveles de glucosa en sangre. Algunos dicen que resistencia a la insulina. ¿Es cierto esto? El estrés es una tensión, técnicamente estrés se define como tensión mantenida que deja secuela. Puede influir en cierta medida, pero no es un factor determinante. Definitivamente que los hábitos
el estilo de vida, los hábitos propios del estilo de vida relacionados a la dieta y al ejercicio físico son los que determinan la presencia o no de resistencia a la acción de la insulina. Nos vamos a otra breve pausa comercial, pero recuerde que al regresar estaremos, bueno, más bien el doctor Carías le estará mostrando cuál es la forma correcta de utilizar un glucómetro. En este segmento de Avances en Salud le prometimos que vamos a explicar cómo se realiza una glucometría de la forma correcta. Usted ya sabe que cada día estamos regalando un glucómetro, más bien médico, y queremos que usted sepa cómo se debe de hacer. Doctor Carías, ya está con nosotros nuestro modelo Daniel para poderle explicar a ver cómo sale su glucometría. Ok, entonces uno utiliza estos dispositivos, estos aditamentos. Aquí tengo en mi mano derecha la lanceta. Esta es una pluma que nosotros retiramos la protección de la pluma de esta manera, que nos va a ayudar entonces a poder hacer la extracción. Retiramos la protección o la garantía de la lanceta y colocamos la misma dentro de la pluma. Y finalmente estiramos de esta forma la pluma. Cuando ya el botón se ha activado, nosotros procedemos a realizar la extracción de la muestra. Es muy importante mencionar que no se debe de colocar alcohol antes de realizar la extracción. Nosotros retiramos la lanceta y la tira reactiva y la colocamos en el glucómetro. ¿Y por qué no el alcohol, doctor? Porque el alcohol modifica las reacciones las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo para la determinación. Entonces colocamos y el borde libre de la tira reactiva queda hacia afuera. El glucómetro va a solicitar que se coloque la muestra y en los últimos 2 dedos nosotros escogemos alguno de ellos y en la porción lateral realizamos la extracción. ¿Verdad? Es muy importante. Una vez que nosotros hemos realizado la extracción de la muestra, entonces colocamos la gota de sangre sobre la porción libre de la tira reactiva e inmediatamente comenzamos a hacerla. Una vez que se ha realizado esta extracción, ya se puede fácilmente colocar el algodón con el alcohol y ya después se presenta la cifra de glucosa del paciente una vez que nosotros hemos colocado la muestra en el borde libre de la tira reactiva. Procedemos a retirar la tira reactiva y desechamos también la lanceta. Siempre es recomendable desechar la lanceta en un recipiente destinado a desechos biológicos, ¿verdad? Y una vez hemos realizado todas estas maniobras, nosotros podemos introducir nuevamente nuestro glucómetro en su empaque y ya hemos hecho la extracción correspondiente. ¿Se pudo ver el valor de la glucosa? Tenía 112 miligramos por decilitro. 112. Sí. ¿Qué opina de ese valor, doctor? Un muchacho joven, delgado, no sé cómo es su alimentación. Bueno, si fue de 2 horas después del consumo de alimento, aproximadamente, pues yo pienso que es algo razonable, aceptable. La glicemia en un paciente normal pues tiene pocas variaciones, debe de tener pocas variaciones a lo largo del día. ¿Cuáles son los niveles de glucosa postprandial o después de comer? No debe de ser mayor de 140 a las 2 horas del consumo de alimento. Si está entre 140 y 199 es una intolerancia a los hidratos de carbono y es una prediabetes. Un paciente diabético o con resistencia a la insulina o prediabético tiene que excluir los carbohidratos de su alimentación. Sobre todo los azúcares refinados, los carbohidratos simples. No así los carbohidratos complejos que deben de cumplir un papel muy importante en la proporción de energía. Yo recomiendo que se atenúe hasta menos de un 5%, 10-5% el consumo de carbohidratos refinados, de azúcar refinados. ¿Le podría decir a los televidentes cuáles son los carbohidratos refinados, doctor? El azúcar, simple. Simple y sencillamente eso. Todo producto que contenga azúcar de mesa es tributario sospechoso de contener carbohidratos refinados. ¿Puede consumir pan, tortillas, un paciente con estas condiciones? Claro, indiscutiblemente. Todos con medida, nada con exceso, como dice
el anuncio, ¿verdad? Aún un paciente diabético con tratamiento lo podría consumir, pero Claro. no en exceso. Claro, claro. Nosotros tenemos a nuestra disposición modelos de dietas de acuerdo o sea, con un número determinado de kilocalorías. Usted los prescribe con mucha frecuencia, que están destinados a los pacientes con diabetes y eso ayuda bastante al control de la glucosa. Y no está limitado, en ninguna medida no está restringido o eliminado el consumo de carbohidratos complejos. Es decir, el plátano, la malanga, las tortillas, el pan integral, las pastas integrales. Al inicio del programa usted nos dio una excelente noticia, doctor, relacionada con la resistencia a la insulina. Y nos dijo claramente que todo está en la prevención y que podría ser reversible con una adecuada alimentación y ejercicio físico de ser posible. Esto se sigue manteniendo en pie, realmente es una bendición, pero las personas que lo acatan, realmente los resultados son muy buenos, pero esto es un cambio de estilo de vida, es para siempre. No, mientras me regule mi condición, entonces lo voy a mantener, pero de aquí a Navidad, entonces ya ahí me voy a comer todo lo que yo quiera y después vuelvo a empezar en enero. Eso pasa, doctor. Muchas personas que se cuidan en un tiempo. Luego viene Semana Santa y se descontrolan y vuelven a subir. Luego viene otra época especial, la Semana Morazánica, y otra vez vuelve a subir. Y viene Navidad otra vez. ¿Esto mantiene los niveles de glucosa en sangre? El problema, doctora, es que una vez que se rompe ese equilibrio de una dieta correctamente indicada y llevada, pues entonces el organismo es muy susceptible y vuelve a desarrollarse una resistencia a la acción de la insulina. Entonces no tiene ningún sentido hacer dieta bueno, seguir un esquema o un modelo de dieta propio para el tratamiento de este problema de salud durante 11 meses del año e incumplirlo un mes al año, ¿verdad? No tiene ningún objetivo, tiene siempre a la larga efectos deleterios. Yo no recomendaría que se transgreda la dieta bajo ninguna circunstancia, y se van modulando en función del peso corporal y la estatura, y en función de varios parámetros se van modulando la cantidad de kilocalorías que el paciente va a ir consumiendo, ¿verdad? Las dietas no son un esquema fijo para toda la vida del paciente, pero sí es muy importante mencionar que el paciente no debe de consumir aquellos productos alimenticios que puedan traer como consecuencia el desarrollo de resistencia a la acción de la insulina. Doctor, me llama la atención que varios pacientes que tienen resistencia a la insulina ya están siendo tratados con metformina. ¿Es correcto esto? Sí, en algún momento se planteó el uso de metformina, que es un medicamento que pertenece a un género que se denomina biguanidas. La metformina se utiliza porque mejora la insensibilidad a la insulina a nivel del hígado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta el mecanismo de acción de este medicamento. Yo pienso que es oportuno, pero lo primero que debemos de hacer nosotros es el tratamiento dietético y los ejercicios. Con esta respuesta y afirmación nos vamos nuevamente y ya regresamos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente para nosotros es una bendición poder compartir e interactuar con ustedes cada día. Desde hace ya 10 años Dios nos ha permitido estar con ustedes y realmente todo ha sido de aprendizaje, de ascenso en todos los aspectos y por supuesto de educación médica continua. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Juan Pablo Carías, médico endocrinólogo, experto en enfermedades de la tiroides, hormonales, glandulares, y realmente para nosotros es un gusto compartir con él, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas. Muchísimas gracias por su aportación en salud a la población hondureña. Doctor. Gracias. Bueno, muy agradecido por su gentil invitación y siempre estamos a la orden y nuevamente un saludo a nuestra amable teleaudiencia o la amable teleaudiencia que nos hizo el honor de sintonizarnos esta noche. Nos encontramos ubicados en Centro Morazán. El teléfono para citas es 98 48 63 26. Repito, 98 48 63 26. Nuevamente, muchas gracias, doctor.
A usted, doctor. Vale la pena visitar a los especialistas, en este caso el médico endocrinólogo, para poder cuidar de nuestra salud en el caso de resistencia a la insulina o todas las enfermedades de las cuales le hemos comentado anteriormente junto al doctor Pablo, y así como también las que hemos mencionado a lo largo de Avances en Salud. Recuerde que la próxima semana estaremos realizando la rifa del glucómetro cortesía de Meiko. Pendientes, y todos sus mensajes son bienvenidos, son tomados en cuenta, y realmente usted podría ser el próximo ganador. Muy buenas noches y bendiciones.